Timothy tenía tan solo 6 años cuando desapareció. Su mamá lo sacó de la escuela sin avisarle a nadie de la familia. Días más tarde, encontraron el cuerpo de la mujer en un hotel. Se había quitado la vida. Sin embargo, su hijo no estaba. ¿Ququé pasó con Timothy Pitzen? Timothy era un niño alegre y muy listo. Nació el 18 de octubre de 2004. Era el hijo único de James Pitzen y Amy Pitzen. Sus papás se conocieron en una fiesta, y aunque al principio su relación fue a distancia, duraron así como un año hasta que decidieron dar el siguiente paso. Desde el inicio, Amy fue bastante honesta con James sobre algo muy importante. Batallaba con la depresión. Él, por su parte, creía que estando en una relación estable y amorosa, ella podría ir mejorando poco a poco. En 2003, James recibió una llamada bastante fuerte desde un hospital en Iowa. Amy había intentado quitarse la vida. Según los doctores, ella había tenido una sobredosis de pastillas, perdió el conocimiento y había terminado cayendo por un acantilado, aunque milagrosamente sobrevivió. Un año después de ese episodio, Amy quedaría embarazada y la vida de ambos cambió completamente. Se casaron y el 18 de octubre de 2004 nació Timothy Pitzen, un bebé sano y lleno de vida. Durante los primeros años de Timothy, todo parecía ir bien. La familia llevaba una vida aparentemente tranquila y feliz. Aunque eso sí, Amy seguía lidiando con sus problemas de salud mental, pero se mantenía estable gracias a su tratamiento con medicamentos. A pesar de todo lo que tenía encima, nadie dudaba de que Amy era una mamá increíble. Su familia contaba que, desde el momento en que la vieron cargar a Timothy, supieron que había nacido para eso, para ser mamá. Y no era solo una frase bonita, realmente ella demostraba eso todos los días. Timothy, por su parte, creció siendo un niño súper activo, lleno de energía, con una personalidad juguetona que le encantaba a todos. Uno de sus lugares favoritos era el zoológico. A él le encantaba ir y ver a los animales, algo que se convirtió en su plan favorito. Pero como pasa en muchas familias, no todo era perfecto. James y Amy empezaron a tener peleas constantes, sobre todo por temas de dinero y por el hecho de que Amy solía irse de viaje sola con amigos. La tensión creció y la depresión de Amy también. Las cosas se pusieron tan complicadas que ella incluso habló de divorciarse. Y ahí fue cuando apareció uno de sus miedos más grandes, que por su historial de salud mental, un juez pudiera decidir quitarle la custodia de Timothy. Según contaron amigos y familiares, eso era lo que más le angustiaba. Y es en ese punto cuando todo empezó a tomar otro rumbo, porque Amy ya estaba pensando en cómo evitar que eso pasara. Amy llegó temprano a la escuela de Timothy, como a eso de las 8:15 de la mañana, y lo recogió sin avisarle a nadie, ni siquiera a su esposo Jim. Él, de hecho, se apareció más tarde ese mismo día para buscar a su hijo, pero se dio cuenta de que ya no estaba. Obviamente se alarmó, y más por el hecho de que Amy había dicho que había una emergencia familiar y que por eso se lo llevaba. Pero todo eso era solo una mentira, simplemente se lo llevó y nadie sabía dónde. Pero regresemos con Amy. Ella, después de recoger a Timothy, llevó a su auto a un taller mecánico a las 10 de la mañana. Como el coche iba a tardar en estar listo, un empleado del lugar se ofreció a llevarla a ella y a Timothy al zoológico de Brookfield, que era uno de los lugares favoritos del niño. Pasaron varias horas ahí y regresaron por el auto a las 3 de la tarde. Más tarde fueron a un hotel con parque acuático y se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente, Amy y Timothy siguieron viajando.
Esta vez se dirigieron a Wisconsin Dells y se hospedaron en el Kalahari Resort. En el camino, Amy hizo varias paradas, en donde compraba ciertos artículos. Compró ropa, un cochecito de juguete, un kit de manualidades, cargó gasolina y se surtió de bebidas. Todo esto solo parecía un paseo improvisado, pero también se notaba cierta planeación al mismo tiempo. Y mientras todo esto sucedía, James fue directo a la policía de Aurora para reportar la desaparición de su hijo. Timothy fue ingresado a la base nacional de niños desaparecidos. Sin embargo, la policía no activó una alerta Amber. ¿Esto por qué? Porque hasta el momento, para la policía, Amy no había hecho nada ilegal y no había señales claras de que el niño estuviera en peligro. Aunque claro, todo eso estaba a punto de cambiar. Hasta ese día, todo parecía una especie de paseo raro, pero todavía normal dentro de lo posible. Por la mañana, una cámara de seguridad en el hotel captó a Amy saliendo con Timothy, aunque esa grabación, sin saberlo en ese momento, se convertiría en la última vez que alguien los vería a ambos juntos. Después de ahí, todo empezó a desordenarse. Entre las 12 y la 1:30 p.m., Amy hizo varias llamadas a sus familiares. Habló con su mamá, su cuñado y otros más. Les dijo que ella y Timothy estaban bien, que no se preocuparan, que estaban a salvo y no corrían ningún peligro. En esas llamadas, incluso, se escuchaba a Timothy de fondo, diciendo que tenía hambre, evidenciando que todavía estaba con ella en ese momento. La policía luego rastreó las llamadas y todas se descubrieron que se hicieron cerca de la Ruta 40, al noroeste de Illinois. Todo parecía indicar que estaban viajando por esa zona, pero James, su esposo, seguía sin tener noticias, ya que Amy no le contestaba las llamadas solo a él. Más tarde, las cosas tomarían un giro bastante extraño. A las 7:25 p.m., Amy fue captada en una tienda en Winnebago, Illinois. Compró papel para notas, un sobre y un bolígrafo. Después de las 8 p.m. volvió a ser vista en otra tienda, y la última vez que fue registrada en video fue a las 11:15 p.m., cuando se hospedó en el Rockford Inn en Rockford, Illinois. En esas 3 ocasiones no se le vio con Timothy, ni las personas que la llegaron a ver hicieron referencia de que llevara a algún niño. Ese día, el caso dio un giro devastador. Alrededor de las 12:30 del día, el personal del hotel encontró a Amy sin vida en la habitación que había reservado. Se había suicidado cortándose las venas. La escena fue desgarradora, pero lo que dejó aún más desconcertados a todos fue la nota que dejó. En ella decía que Timothy nunca sería encontrado, pero que estaba bien, que estaba con personas que lo cuidarían y lo protegerían. Nada más. Ninguna pista sobre quiénes eran esas personas, dónde estaba, ni qué había pasado realmente. La policía, al enterarse de esto, se movió rápido. Encontraron la camioneta de Amy en el estacionamiento del hotel y la llevaron de regreso a Aurora para analizarla a fondo. Revisaron cada rincón, buscaron tierra, restos vegetales y cualquier cosa que pudiera darles una idea de por dónde había estado manejando Amy antes de llegar a Rockford. La policía también descubrió que el cuchillo que usó para quitarse la vida solo contenía sangre de ella. Pero lo que sí le llamó mucho la atención fue otra cosa, ya que en la camioneta de Amy había una cantidad preocupante de sangre que sí pertenecía a Timothy. Obviamente, eso levantó muchas alarmas, pero más adelante, un familiar aclaró que Timothy había tenido una hemorragia nasal en el auto días antes. Aún así, no había forma de saberlo con certeza en ese momento. Otro detalle importante es que el teléfono celular de Amy no estaba por ningún lado. Simplemente había desaparecido. Cuando examinaron el auto con más detalle,
Notaron que había estado estacionado en una zona con pasto, como cerca de un arroyo, pero aún así no tan lejos de una carretera. Pasaron los años y en 2013 algo apareció. El celular de Amy fue encontrado, tirado a un lado de la Ruta 78, al norte de Mount Carroll en Illinois. Lamentablemente, el hallazgo no trajo pistas ni respuestas, solo más preguntas. Todo seguía igual de confuso, y Timothy seguía sin aparecer. Después de 8 años, sin rastro alguno, algo inesperado sacudió el caso. En Newport, Kentucky, unos residentes llamaron a la policía tras ver a un chico vagando por las calles, claramente alterado, que decía haber escapado de una red de trata de personas. Contó que había cruzado corriendo el puente sobre el río Ohio y que su nombre era Timothy Pitsen. Por supuesto que la noticia explotó. Después de tanto tiempo, parecía que por fin lo habían encontrado. La familia Pitsen, que nunca dejó de buscar ni de tener fe, se llenó de esperanza. Incluso los medios retomaron el caso con fuerza, pero la emoción duraría poco. Cuando se le hizo una prueba de ADN al chico, se descubrió la verdad. No era Timothy. En realidad, su nombre era Brian Michael Riney, un hombre de 24 años con antecedentes penales, recién salido de prisión, que había inventado toda la historia. En 2020, Brian se declaró culpable por robo de identidad agravado y recibió una condena de 2 años de prisión, pero el daño ya estaba hecho. Las esperanzas que la familia se habían hecho se vinieron abajo en cuestión de horas. Aún así, la familia de Amy sigue creyendo que ella jamás le haría daño a su hijo. Se aferran a la idea de que Timothy sigue vivo, en algún lugar del mundo, tal vez con otra identidad, tal vez sin saber quién es realmente. Y si eso es cierto, Timothy Pitsen, al día de hoy, tendría 20 años.